Gabriel Cárdenas, pastor y profesor del Instituto Cristo para las Naciones en la ciudad de Medellín, Colombia, y coordinador ministerial de Soluciones Juveniles. Soluciones Juveniles. Wow. Lo que decimos en Soluciones Juveniles es que nos encanta poner herramientas en las manos y avivamiento en el corazón. Es una de nuestras metas, de lo que nos enfocamos día a día. Y el día de hoy les quisiera compartir un poquito de contenido, de herramientas en las manos. ¿Se puede el día de hoy? Bueno, otra vez, para mí es un honor estar con ustedes, realmente. Y yo les quiero hablar el día de hoy de cultura. Todos digan cultura, ¿se puede? Listo, les voy a dar una definición de cultura, ¿se puede? Dice, definición de cultura es un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etc. Esta generación creemos que es la generación más enfocada, más celosa doctrinalmente, pero al mismo tiempo la generación más perdido y más ciego en la cultura. Existe una polarización entre la iglesia y la cultura, y lo que Dios nos ha llamado a hacer, yo no sé si la última vez que yo revisé, es hacer discípulos, ¿cierto? Necesitamos, yo creo que penetrar cada área de la cultura para poder hacer un cambio. ¿Están conmigo? Por muchos años ha existido la polarización. Acá está la iglesia, nosotros y ellos, pero necesitamos entrar, y el día de hoy es lo que les quiero compartir. Quiero esta noche resaltar la importancia de cultura sin minimizar evangelización, el evangelio. ¿Están conmigo? Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, por esta noche. Eres bueno, eres grande, Señor. Queremos ser mejores. Queremos cumplir con la misión de hacer discípulos, Señor. Ayúdanos a tener estas herramientas en las manos para poder hacer un cambio mayor, tener un impacto mayor y entregarte más fruto. En el nombre de Jesús. Todos dicen amén. Listo. El problema es, yo creo, que muchas veces la iglesia no se han dado cuenta que la Biblia es un libro de cultura. Realmente la Biblia es un libro de diferentes culturas, diferentes grupos de personas, y cómo es que un Dios en su misericordia, en su gracia, ha podido entrar a diferentes culturas y ha podido hacer un impacto. Nosotros a veces escuchamos, ¿verdad?, lo que dice esta palabra cultura y nos asustamos, decimos no, nosotros somos diferentes. Es cierto, somos diferentes de espíritu, pero estamos en un contexto llamado cultura y tenemos que hacer una diferencia. ¿Están conmigo? Cultura es una de las palabras más importantes para esta generación. Por lo que ha pasado con la globalización, por redes sociales, las personas se dan cuenta de lo que está sucediendo en Europa en vivo. Ahorita mismo ellos saben lo que está sucediendo en Cuenca, cómo podría ser, pero es lo que está sucediendo. Entonces nosotros, si no nos damos cuenta de lo que está sucediendo, yo creo que vamos a perder toda una generación. Nuestro corazón gime por ver una generación que tome su lugar en su llamado, en su misión, y es lo que queremos ver. Queremos ver un avivamiento en una generación. Esta noche el mensaje se llama cultura por contexto. Jesús dijo, ¿verdad? Jesús dijo, por tanto, id a todo el mundo y haced discípulos. Muchas veces pensamos, no, pues sería como la África, sería a un pueblo por allá perdido, un pueblo por allá que nadie quiere ir. Pero ¿qué si Dios estaba también refiriéndose a ir a cada cultura, a cada generación, a cada grupo de personas aún alrededor, ¿verdad? Lo que nos hemos dado cuenta es que la cultura, ¿verdad? Y hay una diferencia, pues no podemos estudiar la cultura de Ecuador, de Cuenca, de lo que ha pasado, de cómo somos aquí, ¿verdad? Y eso es una cultura histórica y es muy poderosa, muy rica, ¿cierto? Pero existe un organismo vivo también que se llama cultura. Porque lo que nos hemos encontrado a través de las diferentes partes que hemos estado viajando es que adentro de la iglesia nos hemos quedado a veces en el pasado 20, 30, 50 años, cuando afuera de las cuatro paredes está cambiando todos los días.
Y nosotros tenemos que hacer un impacto, tenemos que estar conscientes de lo que está sucediendo para poder hacer discípulos. Es lo que nos ha llamado a hacer. ¿Están conmigo? Entonces, ¿por qué culturas? Quiero preguntar, ¿por qué culturas y ciudades son tan importantes para Dios? Lucas 19:41 dice, cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y oró por ella. Dios mandó a Jonás a Nínive por amor a esa gran ciudad. Así dice la Biblia. La Biblia comienza en un jardín y termina en una ciudad, la Nueva Jerusalén. Mateo 5:14 dice, ustedes son la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida, ¿verdad? Yo creo que Pablo, el escritor de la mayor parte del Nuevo Testamento, sabía de lo que estaba sucediendo cuando él viajaba, ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando tú viajas, te aculturizas, ¿cierto? Él se daba cuenta, ¿sabes qué? En Éfeso está pasando algo diferente que en Filipos. Entonces, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero los nombres de las Biblias son diferentes ciudades, ¿verdad? Porque la pregunta que yo he tenido cuando yo leo la Biblia es ¿por qué Pablo no mandó la carta de Éfeso a Filipos? Porque tal vez él entendía que había un contexto diferente, había un problema existente en esa ciudad que no existía acá. Porque es que él no hizo una carta y se lo mandó a todos. Porque él entendía en el contexto de la cultura existe una cosa fuertísima que tenemos que atender. Entonces él entendía este punto. Yo creo que es algo que tenemos que darnos cuenta el día de hoy, ¿verdad? Existe un problema también que nos hemos dado cuenta a través de viajar un poquito, que muchas veces iglesias encuentran modelos allá afuera que están haciendo la diferencia, que están haciendo un impacto, un boom en sus ciudades y queremos duplicarlo en nuestras ciudades y no funciona, ¿cierto? Vemos como diferentes iglesias, no vamos a mencionar nombres, pero tratamos de copiar lo que están haciendo allá, trayéndolo a un diferente contexto, una diferente cultura y como que no va, ¿verdad? Es necesario entender, conocer las personas. ¿Cuándo fue la última vez que saliste y te sentaste con una persona no cristiana a entender, a escuchar lo que está sucediendo en su corazón? Muchas veces esperamos en la iglesia que personas entren para cambiarlos, en vez de cambiar nosotros para poder alcanzarlos a ellos. Existen muchísimas cosas que tenemos que cambiar, yo creo, en la iglesia para poder hacer un impacto mayor, y es lo que Dios está queriendo hacer. Dios está queriendo traer un avivamiento gigantesco sobre Cuenca, pero depende de nosotros si nos vamos a humillar para decir, ¿sabes qué? Yo necesito lo que tienes para mí, yo necesito hacer los cambios necesarios para alcanzar una cultura que se está perdiendo. Nos hemos dado cuenta, fuimos a Europa hace poquito a hacer tour soluciones allá en Europa, en España, Italia, en Londres, y nos dimos cuenta que una persona podría entrar a la iglesia, y estaba entrando a 50 años en el pasado, en muchas iglesias anticuadas, y los jóvenes decían, es que yo no cabo ahí, no me entienden, no saben lo que estoy pasando, no saben los problemas que yo tengo, o sea, no toman el tiempo para escucharme. A mí me encanta que Jesús, cuando hablaba con la gente, cuando le preguntaban algo, él le contestaba con una pregunta, porque era más importante escuchar lo que estaba sucediendo en su corazón. Que muchas veces queremos sentarnos con jóvenes y sermonear y no escuchamos lo que es el dolor del corazón de una cultura que está sucediendo. ¿Están conmigo? Nos dimos cuenta, fuimos a Hillsong, Londres, ¿verdad? Bryce y yo estábamos ahí, la música, jóvenes, wow. Y luego vino el tiempo de la palabra y nosotros estábamos casi durmiéndonos, porque la palabra que se predica allá no es la misma que se predica acá. No puede haber un predicador gritón, así bien así animado. Los predicadores allá son más como cognitivos, más como que hablan de diferentes cosas, y nosotros estábamos sorprendidos porque es Hillsong, pero está en Londres, y ellos entendieron que la cultura es un poquito diferente. Yo creo que ellos hicieron un buen trabajo ahí, ¿verdad? Pero nos dimos cuenta que existen diferentes cosas y muchas veces queremos duplicar lo que está sucediendo en diferentes partes, trayéndolo a un contexto, una cultura diferente, y no va a suceder así. Tenemos que salir a escuchar el dolor de la gente allá afuera. ¿Qué pasaría? Una pregunta antes de comenzar. Quiero darles 3 puntos y ya quiero acabar. ¿Qué pasaría si tu iglesia cerrara mañana?
¿A la comunidad le doliera? Si contestas a eso no, yo creo que no estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer. ¿Están conmigo? 3 cambios que necesita hacer la iglesia para liderar el futuro. Estamos yendo rapidísimo. ¿Están conmigo? Número 1, la iglesia necesita crear espacios para nuevas ideas. Estudios muestran que esta generación es la generación más emprendedora que ha existido. Significa que tal vez hay jóvenes que están mirando la iglesia y dicen, wow, a mí me encanta la iglesia, me encanta el mensaje de Cristo, pero tal vez hay formas diferentes que podemos usar para alcanzar a más, ¿verdad? Entonces se acercan con algunos líderes y los líderes dicen, no, lo hemos hecho así siempre, no creo que es así. Pero la iglesia necesita tener un oído para escuchar, es lo que hemos estado orando desde un principio, ¿verdad? Es necesario crear espacios para que los jóvenes del futuro pueden liderarlo, empoderarlos, ¿verdad? Bendecirlos, estar de su lado, decir, ¿sabes qué? Yo estoy en tu lado, vamos a hacer esto juntos. Necesitamos, yo creo que crear espacios para escuchar nuevas ideas, ¿verdad? Como decía Jesús escuchaba a la gente, escuchaba el dolor, ¿verdad? Estaba rodeado de 12 personas muy diferentes a propósito. Muchas veces tú vas a una iglesia y ves que los que están rodeando al pastor son personas que son muy parecidos a él y solamente le dicen que sí. ¿Están conmigo? Jesús tenía personas muy diferentes como un Pedro que era un loco, pero él necesitaba personas que tenían diferentes opiniones para poder hacer un cambio. ¿Están conmigo? Número 2, la iglesia necesita ser más inclusiva. Yo creo que esta generación es la generación más inclusiva que ha existido. En eso se parecen a Jesús. Si tú ves en los evangelios, perdón, soy un gringo mexicano tratando de aprender mejor español. Jesús iba con diferentes grupos. Se metía con este grupo y los aceptaba y él era como ellos y luego se iba con otro grupo. Él era la persona más perfecta y más inclusiva que puede haber. Yo creo que esta generación necesita ser una iglesia como lo que decimos en Estados Unidos, un sticky church. Significa que hay diferentes puntos significa una iglesia pegajosa, que una persona de tercera edad puede entrar y decir, wow, esta es mi iglesia. Y un joven puede entrar a la misma iglesia y decir, wow, esta es mi iglesia. Necesitamos crear espacios y ministerios y aperturas para que las personas digan, wow, esta es mi iglesia. Pero muchas veces solo nos enfocamos en una generación y no en todas. ¿Están conmigo? Por mucho tiempo, como les decía, la iglesia ha estado esperando que los jóvenes entran para cambiarlos en vez de cambiar para ir en pos de ellos, ¿verdad? Es importante y muchas veces jóvenes entran y los pastores o los líderes no se bajan a hablar con ellos porque dicen no reúnen ciertas cosas, tal vez están vestidos diferentes, tienen el pelo pintado. Y yo reflexionaba sobre una historia en la Biblia, el hijo pródigo, ¿verdad? Una pregunta, ¿qué pregunta le hizo al padre antes de que le abrazó al hijo pródigo? ¿Qué condiciones tenía el padre antes que abrazara el hijo pródigo? Yo creo que hay muchísimos hijos pródigos allá afuera que simplemente necesitan un abrazo, necesitan amor, necesitan gracia, necesitan aceptación. Y muchas veces solamente queremos gracia de Dios para nosotros, pero ley para los demás. Y Dios está queriendo hacer algo diferente. Y tal vez hay muchos jóvenes aquí como que sí, dale duro a mi pastor, él no entiende, ¿verdad? Pero hay jóvenes aquí que no están dispuestos a hacer nada, ¿verdad? Simplemente están apuntalando. Yo creo que si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Yo creo que hay muchísimos jóvenes que dicen, no, pastor, esta iglesia está sucia. Yo creo que a la próxima vez que vas a decir eso, ven con una escoba, por favor. O sea, tienes que ser parte de la solución. Si no, ¿están conmigo? Muchos jóvenes tienen muchísimas ideas y yo les digo, ¿sabes qué? Yo sé que tienes muchas ideas, yo sé que tienes un ardor para ver una generación en fuego. ¿Por qué no empiezas en tu escuela? ¿Por qué no empiezas a hacer algo? No tienes que preguntarle al pastor para predicar el evangelio, lo dice la Biblia. Hazlo y ten fruto. Y mientras que tengas fruto, un pastor no te va a poder detener, más bien te va a apoyar. ¿Sí? Yo creo dos cosas, porque jóvenes tienen excusas por todos lados. Esta generación también tiene muchas excusas. Y yo creo una cosa firmemente: puedes tener excusas o puedes tener fruto, pero no puedes tener las dos cosas.
Número 3, la iglesia necesita ser relevante a su contexto geográfico, cultural y generacional. Es el último punto. Gracias por ir en esta jornada conmigo, ¿verdad? Necesitamos comunicar el mismo lenguaje que se está comunicando allá afuera. No estoy hablando de malas palabras, estoy hablando del lenguaje para que nos puedan entender, comunicar, hablar un lenguaje que nos pueden conectar con esta nueva generación. ¿Están conmigo? A mí me encanta porque hubo un avivamiento en California donde soy yo y el pastor que se llamó el The Jesus Movement en los 70s. Y lo que sucedió es que en los 70s, como todos saben, habían los hippies, ¿verdad? Y olían a marihuana, estaban ahí acostándose con todo el mundo, ahí en drogas, en todo. Era una cochinada realmente, ¿verdad? Pero hubo un grupo de personas que dijeron, ¿sabes qué? En vez de quedarnos acá dentro de las 4 paredes, ¿por qué no salimos y pagamos el precio y vamos a oler a marihuana tal vez o a suciedad? Pero vamos a hablarle de Cristo. Vamos a hacer una diferencia. Se metieron y por esas personas, por ese grupo de personas, hubo uno de los avivamientos más grandes que ha existido. Pero el problema es que nos hemos quedado ahí y no hemos entendido, ¿sabes qué? Hay otra generación ahorita. Necesitamos salir de las 4 paredes a hacer una diferencia. Yo sé que la iglesia, una cosa, yo tengo una Coca-Cola aquí porque Coca-Cola en todas las generaciones ha cambiado el envase, ¿verdad? Dependiendo de la generación. Pero la receta se ha quedado igual desde el comienzo. Yo creo que nosotros como iglesia necesitamos cambiar de acuerdo a la generación que estamos viviendo, pero la receta principal, la esencia, Jesucristo no puede cambiar, la doctrina sana. ¿Están conmigo? Esto es nuestro mensaje. Necesitamos alcanzar una generación. Yo sé que la iglesia, ya estoy acabando, yo sé que la iglesia, si me puede ayudar, yo sé que la iglesia no es un negocio, pero si yo fuera un hombre de negocios, yo estudiara esta área de Cuenca, ¿verdad? En esta área, ¿cómo sería el mercado? ¿Qué es lo que las personas les gustan? ¿Cómo puedo ser un negocio exitoso, verdad? Estudiar a las personas y montaría el negocio, pero un buen hombre de negocios siguiera a estudiar las personas, porque la cultura cambia. Y si me doy cuenta que mis números están bajando, digo, tal vez necesito hacer cambios para seguir siendo exitosos. No somos un negocio. Pero si tal vez algunos de ustedes estudiaron antes de abrir una iglesia su entorno, ¿por qué no seguimos haciendo eso? Es el mensaje que queremos dar. ¿Están entendiendo? ¿Están conmigo? Pablo entendió lo del contexto de cada ciudad, porque si no fuera así, él mandaría la misma carta a todas las ciudades. Y finalmente, yo creo la razón por qué no estamos haciendo este cambio generacional para ver el avivamiento más grande que ha existido, es porque yo creo que se trata de orgullo versus humildad. Quiero leerles la palabra de Dios. 1 Corintios 9, 19 al 23 dice: a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que estaban bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independientemente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los débiles, me hago débil con ellos, porque deseo de varios los débiles a Cristo. Si con todos trato de encontrar algo que tengamos en común, y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que se pueda para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Pablo iba con los hebreos para que los hebreos se salvaran. Pablo se hacía gentil para que los gentiles salvaran. Y me pregunto por qué es que algunos líderes o pastores no se hacen mileniales para cambiar a los mileniales. Eso es lo que Pablo haría en ese tiempo. ¿Están entendiendo? ¿Me pueden hacer un favor? En nuestro corazón no es como sacudirlos o apuntar el dedo. Nosotros creemos que necesitamos los pastores principales para cuidar el corazón del cambio, para cuidar el ADN de la iglesia, de la visión. Necesitamos eso, pero necesitamos también escuchar la nueva generación. Yo quiero que se pongan de pie, ya estoy acabando. Yo sí voy a acabar, no como mi amigo, ¿cierto?
Les quiero hablar ahora de la solución. Hemos estado hablando de muchos problemas por acá, problemas por allá. La solución, yo te quiero hacer una pregunta. Imagínate por un minuto que David fuera tu pastor o tu líder. David en la Biblia. Wow. Imagínate el movimiento que habría. Imagínate la iglesia. Imagínate si tu pastor o tu líder fuera Pablo de la Biblia. Todos estos personajes, ¿verdad? Isaías, todos estos personajes. Imagínate. Yo creo que ahora estamos viviendo peores tiempos que en ese entonces. ¿Están conmigo? Este mundo está mal. Y yo creo que Dios no está en el cielo mordiéndose las uñas diciendo: ¿por qué no puse a Pablo en estos tiempos? Porque en sus tiempos no estaba tan mal como ahorita. Yo no creo que Dios está allá arriba como que, ¿qué hice? Yo creo que me equivoqué. ¿Sabes por qué? Porque Él dice: está bien, qué bueno por Pablo, pero hoy en día yo tengo un Saulo, yo tengo un Jonathan, yo tengo un Bryce, yo tengo un pastor Sergio, yo tengo un José, una María, una Stephanie. Tengo a ti. Ustedes son la solución para estos tiempos. Ustedes son la solución para estos tiempos. Dios ha creado tanto en ti que te ha puesto en el lugar específico para hacer un cambio. ¿Podemos orar? Quiero que extiendan sus manos, por favor. Señor, aquí están mis manos. Usa mis manos, ensucia mis manos. Yo quiero abrazar las personas que tú quisieras abrazar. ¿Qué pasaría si tú estuvieras en este mundo? Yo creo que estuvieras abrazando muchísimas personas y no haciendo preguntas antes del abrazo. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón quebrantado por ver una generación que se levanta a tomar su lugar. Ayúdanos a entender la cultura, el contexto en la que vivimos, y no quedarnos adentro de la oficina, no quedarnos adentro de las cuatro paredes, Señor. Te creemos a ti, papá. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.